porque se hundió la reforma tributaria. Sí, señor. Y ahí están tratando de explicar al país las consecuencias que eso va a tener. Dice el director de planeación que eso tiene consecuencia directa con las clases menos favorecidas porque no hay plata. Pero mucha gente se pregunta, ¿y en dónde está entonces la plata de las fiducias? Todo ese dinero que el gobierno no ha venido ejecutando. Y el nuevo ministro de Hacienda, que no tiene nada que ver en el hundimiento, el pobre le entregaron el barco cuando estaba prácticamente hundido, tratando de decir qué bueno, que van a mirar qué hacen con el presidente. Sí, yo creo que es un acto casi que heroico el que está haciendo el ministro de Hacienda, el doctor Guevara, al ponerse al frente de una causa que, por supuesto, él en su condición de viceministro coadyuvó y estructuró y demás, pero que en lo político no le corresponde la más mínima responsabilidad de lo que ha pasado. Lo pusieron en un barco que iba de frente contra un iceberg y ya era imposible moverlo para un lado o para otro. Por lo tanto, pues digamos que lo que le corresponde al doctor Guevara, y lo está haciendo, es guardar equilibrio entre dos cosas. Guardar equilibrio entre representar al gobierno y por lo tanto manifestar su insatisfacción por la que acaba de suceder, porque se le cayó la ley de financiamiento o reforma tributaria al gobierno, pero a la vez no generar un gran escándalo político. ¿Por qué? Porque los tenedores de deuda del gobierno, los inversionistas extranjeros que financian al gobierno, están observando con qué idoneidad, con qué rectitud, con qué ortodoxia relativa por lo menos se manejan de aquí en adelante las finanzas públicas. Es ahí donde me parece que es incendiario el discurso del doctor Alexander López, pues que es mucho más político, tiene trayectoria política, en algún momento dijo que se le había olvidado la economía y que no había que saber sumar y restar o qué sé yo qué fue lo que en su momento dijo, pero el discurso de él es mucho más político y empieza a repartir responsabilidades. Aquí fueron los unos, fueron los otros, los que pagan son la clase media, las regiones, etcétera, etcétera. Sobre esto, creo que es mejor ser cauto como el ministro de Hacienda que ser explosivo y tan lleno de colores en su discurso como el director de planeación. Y una última reflexión, lo hemos dicho en este noticiero, el presupuesto del año entrante con el cual se pensaba acabar de financiar con esta ley de financiamiento es el más alto que haya tenido gobierno alguno en términos nominales o en términos reales, es decir, descontándole la inflación, incluso quitándole esta reforma tributaria. Por lo tanto, venir a pasar de hermanitas de la caridad, nos dejaron sin plata y qué sé yo, pues me parece que no es acorde con la realidad. Es cierto, tienen que pagar unos grandes compromisos de deuda que se adquirieron durante la pandemia, en eso tiene razón el presidente Petro, en eso tuvo razón el ministro Bonilla y en eso tiene razón el ministro Guevara. Pero posar ahorita que se acabó la plata, porque es que aquí nos acabaron y nos están haciendo un golpe blando, me parece que si por ahí va a ir el discurso. O sea, ¿usted no le cree al de Planeación Nacional, Alexander López? Pues yo creo que le está metiendo un tono político Mucho de drama. responsabilidades y sobre todo como tiñendo de un colorido de que aquí acabaron con el país porque no comprendieron y qué sé yo. Tienen el presupuesto más alto de la historia en términos nominales y reales para el año entrante, incluso sin esta ley de financiamiento. Lo que pasa es que hay que ejecutar, y como mire, el Ministerio de la Igualdad todavía no pasa de la ejecución pobre. Hasta Laura Sarabia reconoce ahí todos trataban de meterse en la Cámara, menos la vicepresidenta que nunca aparece, ¿no? No, pero ella por lo menos... Bueno, sigamos.